Bueno, gente, bienvenidos nuevamente. No sé si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bueno, bueno, ¿qué tal estuvieron el receso de invierno? ¿Alguno rindió finales? ¿Alguno está recursando esta materia? Me imagino que no, porque es optativa. Salvo que alguno sea medio masoquista y le gusta de vuelta recursar la optativa que no le gusta. Bueno. Eh, como dijo José, mi nombre es Guillermo Mari. No soy ingeniero, soy licenciado y no soy licenciado en informática, sino en logística. Eh, tuve un paso por la ingeniería cuando era bastante más chico. Después, cuando la parte que quería aprender de la ingeniería me enteré que estaba en la licenciatura, me fui a la licenciatura en informática y después cuando dije, che, esto, ¿cómo lo aplico? Y ahí me empezó a gustar logística, así que la tercera fue la vencida, ahí me quedé, ahí me recibí. Soy ex alumno del UBA. Hace, este va a ser el tercer año que ya estoy trabajando. A veces hay años con más y hay con menos comisiones, trabajando de docente y en distintas carreras. Por ahora solamente en la TUDAI y en logística. En logística llevo adelante las cátedras de sistema y proceso y de sistema de información logística. Y acá el ingeniero Simes, con quien tengo una excelente relación y hermosos recuerdos, eh, me ofreció dar esta cátedra y me pareció una cursada que agrega mucho valor. Pues ya les voy a contar un poquito por qué y por qué también elegí dar esta cátedra. Porque si bien es una cátedra opcional, eh, la mayoría cuando llega a esta altura de la carrera y ya está trabajando, sabe que el desarrollo web es la primera salida laboral directa que tenemos como desarrolladores de software. Entonces, en la arquitectura cliente-servidor, el backend no deja de ser, si bien no es lo más visible, lo más vistoso, lo más fácil de vender, cualquier equipo de desarrollo de software tiene gente de backend, de frontend y, por qué no, de full stack. Voy a comentar un poco lo que les decía recién, las formalidades. Soy licenciado en logística, soy docente de sistema y procesos, que es una carrera, es una materia del plan nuevo. También estoy dando la teoría de sistemas vieja, que es la del plan viejo de logística con el que me recibí yo. Están junto haciendo la gente de logística un cambio de plan. Sistema de información logística también. Como les decía, lo que quería aprender de la ingeniería era el desarrollo de software. Siempre vi el desarrollo de software como una herramienta de perfeccionamiento de la vida laboral. Yo trabajé toda la vida mientras estudié. Yo me recibí grande y empecé a estudiar grande también. La tercera carrera que elegía, la segunda mi viejo me mandó a laburar, olvídate. Así que eh, siempre la hice trabajando la carrera. Por ende iba tratando de encontrar qué me servía y qué no. ¿Qué es lo que me sirvió a mí de licenciatura en logística y entender cómo funciona la programación en términos generales, los sistemas, empezar a trabajar un poco en la gestión de proyectos y después la vida me fue poniendo la oportunidad de trabajar ya netamente en el área técnica, desarrollando software. Fui pasando por roles de desarrollador frontend, backend, full stack, luego fui arquitecto de soluciones. Eh, este currículum no lo preparé yo, empresario me queda grande. Tuve una empresa un par de años de desarrollo de software, la vendí. Empecé a hacer consultoría y ahora soy nuevamente empleado de otra empresa, soy gerente de operaciones de Digex SRL, que es una empresa de Buenos Aires que se dedica a lo que es transformación digital y servicios de digitalización aduanera. En fin, un poquito el background, haciendo un poco de autobombo, cosa que no me gusta, pero había que presentarse. Cuestiones básicas que en la primera clase, igualmente ustedes en la aula virtual, el que entró hoy habrá visto que yo hice actualizaciones. Todo esto que voy a comentar, y por eso lo voy a comentar un poco por arriba, lo hemos visto está en el aula virtual, en la parte de presentación. Ustedes ya conocen el recorrido del aula virtual, no es la primera vez que la usan. Pero bueno, vamos a repasar algunas cositas. En principio, los encuentros virtuales sincrónicos van a ser todos por Zoom. En el aula virtual está este mismo enlace. Van a quedar las grabaciones disponibles, como dijo José. Yo estoy grabando en ambiente local, luego esto lo exporto al Drive y va a quedar disponible para ustedes.
Vamos a hacer instancias de trabajos individuales y grupales. No los voy a matar con actividades porque la verdad es que esto, un, un- un profe mío decía, que actualmente es colega, decía los pingos se ven en el campo y la realidad es esa. La teoría es necesaria para entender el contexto, pero trabajar sobre la teoría a veces no tiene mucho sentido, si bien en el examen final obligadamente tienen que tener una parte teórica y una parte práctica. En la cursada me parece que lo más importante es el código que ustedes puedan generar. Eh, Tiene dos actividades obligatorias, que en realidad es un solo proyecto que tiene una primera parte y una segunda parte. Y el objetivo es que ustedes al final de esta cursada puedan hacer un desarrollo o mantener un desarrollo que esté existente y vigente y puedan hacer despliegue de aplicaciones backend con Node.js y Express. Acá voy a hacer una salvedad. Cuando me refiero a despliegue, no me refiero a despliegue em, continuo ni a despliegue en términos de infraestructura, ¿sí? Eso es aparte y no nos alcanzaría la materia para ver infraestructura. Sí que ustedes puedan dejar un código listo, lo que se llama el lenguaje, en este pseudo lenguaje que tenemos los programadores, medio inglés, medio español, como le dicen, buildeado, ¿sí? Listo para salir a producción, eh, pero obviamente no incluye toda la parte de infraestructura. Listo para hacer Eh, el run build, ¿no? Claro, Node.js es un npm run build, exactamente. Vamos empezando a usar algunas frases célebres de nuestra librería principal que es npm. No es la única, pero es la más utilizada en Node.js. Bueno, cosas importantes a decir, vamos a trabajar con Node.js y vamos a recorrer los aspectos generales de Node.js. Pero en la construcción de APIs, que es vuelvo a decir, no es lo único, pero es el motor central por el cual se utiliza Node.js como tecnología, vamos a utilizar Express, que a su vez es una librería, vamos a charlar un poquito más adelante, que nos permite con muchos menos líneas de código, con mucho más código empaquetado, instanciar un servidor, luego de que instanciamos ese servidor, poder abrir, cerrar puertos, utilizar un montón de funcionalidades nativas de Node.js a través de la librería, ¿no? Nos hace mucho más fácil todo lo que es el modelado, todo lo que es el ruteo, etcétera. Hay algunas cuestiones que, como les decía, hay una parte teórica que vamos a ir abordando. La idea es, en la misma clase, tener un espacio teórico y un espacio práctico, menos esta, que es la primera y es toda hablada, pero a partir de la clase que viene vamos a tener un abordaje teórico y un abordaje práctico, con un break en el medio de 10 minutos para preparar el mate, y donde el objetivo va a ser que ustedes sean los que compartan pantalla, los que vayan avanzando, me vayan preguntando y vayan aplicando todo lo que vamos viendo, ¿no? Para esto, ¿sí? Una de las orientaciones de estudio principal que yo les tengo que dar es, acá no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza, el que hace se equivoca y el que no se calla la boca, o sea, la situación es esa. Si ustedes no me muestran, no me preguntan, no comparten con sus compañeros sus errores y no se exponen en su vulnerabilidad como programadores en formación, no hay aprendizaje y lamentablemente, aún aprobando la materia con un excelente examen final, si ustedes no meten código, no son picadores de teclas al principio, nunca se van a convertir en desarrolladores de software. Así que la propuesta desde ese lado, la parte práctica es esa, es que no sea la práctica solo en casa, si bien en casa van a tener la parte más gruesa, digamos, de ensayos y prueba y error, acá estaría bueno que un pedacito de la clase la usemos para eso. Herramientas, yo propongo Visual Studio Code, no es la única, no me cerceno a utilizar esa. Hay gente que se siente más cómodo utilizando otros editores de texto, como puede ser los más autodidactas seguramente entre todos los videitos que han encontrado por ahí. Se han amigado con Sublime Text, con Atomic, no sé, cada uno utiliza el que más le guste. Yo, ¿por qué propongo Visual Studio Code? Lo propongo por dos cosas. La primera, porque es, a mi criterio, el más completo de los editores de texto, la cantidad de plugins que tiene para que cuando a medida ustedes vayan avanzando en su formación y, por qué no, en su trabajo profesional también, vayan incorporando un montón de herramientas que las pueden utilizar de forma automatizada.
Cuando hablo de herramientas automatizadas, voy desde herramientas de containerización, herramientas de despliegue, herramientas de lo que se llama linting, que es verificar que el código tenga cierta estructura semántica, eh, a incluso herramientas de inteligencia artificial, que de esto vamos a charlar un poquito hoy, porque si bien yo hablo de Node.js como entorno de ejecución que van a tener que instalar y Visual Studio Code como editor de texto, por otro lado tenemos el navegador, que es muy importante. Mi recomendación es que utilicen la última versión de cualquiera de los navegadores open source que están dando vuelta. Los más importantes y conocidos son Firefox de Mozilla y Chrome de Google. Las últimas versiones posibles compatibles con su sistema operativo. Acá voy a hacer otra aclaración que tiene que ver con el sistema operativo de la computadora que ustedes estén utilizando. Si utilizan un entorno Windows, deberían de utilizar un Windows 10 o superior para instalar las últimas versiones de Node y por ende las últimas versiones de los navegadores que les digo. Si utilizan una computadora cuyo sistema operativo es como otro GNU, un Linux de cualquiera de sus distros, eh, la recomendación es que utilicen como navegador Mozilla Firefox y que utilicen, si utilizan un Linux de, de motor Debian, eh, de distribución Debian, utilicen un Ubuntu, utilicen, no se vayan a una versión, ¿por qué hago esta aclaración? Porque una vez me tocó dar un curso de Node.js y había una persona que tenía instalado el Kali Linux. El Kali es una versión de Linux utilizada para hacer pentesting y para trabajar en seguridad informática. ¿Se pudo instalar? Sí, obviamente, se pudo instalar. ¿Se pudo trabajar? Sí, se pudo trabajar. Pero había un montón de paquetes que hubo que instalarlo de forma manual para poder instalar todas las librerías que después fuimos utilizando. Entonces, eh, yo les recomendaría que si van por el lado de Linux, opten por una distribución lo más estándar posible, como puede ser un Ubuntu, como puede ser... eh, bueno, para computadoras viejas hay una versión light de Ubuntu también bastante interesante. Eh, mientras la distro sea de Debian, no hay problema. Si me caen con un Fedora o tienen alguna distribución de Red Hat provisto por la compañía en la que trabajan, vamos a tener conflictos ahí porque obviamente son distribuciones totalmente circunscritas para un tipo de operación específica. Y Node.js, como accede a librerías externas, va a empezar a tener conflictos. Eh, la progresión esperada para esta materia, un poco de lo que hablé con Carlos para poder continuar lo que vienen haciendo de programación web 1. eh, Vamos a trabajar sobre la teoría y la práctica, pero ir desde la concepción de la API, de qué es una API, qué significa una interfaz tipo API, los tipos de documentos que intercambia una API, eh, cómo se desarrolla un servicio de API con sus controladores, con sus rutas, y luego entender un poco sin ahondar principalmente en base de datos, porque ustedes tienen una materia específica sobre eso, hacer un par de pruebas con una base de datos relacional y si nos da el tiempo alguna no relacional, como para que ustedes luego en la práctica, ya entendiendo cuándo les conviene un tipo de base de datos y cuándo les conviene el otro, puedan utilizar Node.js para cualquiera de los casos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Fui muy rápido? No, bien. Bien. Condiciones de regularización. Tenemos dos instancias integradoras, como le decía, que es un mismo proyecto. Primera parte de lo aprendido se desarrolla, se evalúa. Eh, Luego tenemos una segunda parte. Ambas son obligatorias y calificadas, ¿sí? Se necesita un promedio mínimo de 4, es decir, tener el 55% de la aprobación del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? El aprendizaje siempre es de menos a más. Entonces, no soy partidario de hacer una recuperación de la actividad obligatoria. Más bien soy partidario de darles una devolución de en qué se equivocaron para que lo mejoren y lo puedan aplicar en la próxima entrega. El promedio de esas dos entregas tiene que dar el 55% de la actividad correctamente realizada. ¿Sí? Lo único en lo que sí soy
inflexible por una cuestión de orden y porque tengo varias materias en curso y porque también es orden y respeto para con el tiempo de ustedes, es que las fechas de entrega, ¿sí? Las fechas límites de entrega sean respetadas a tal punto que cierro el espacio a las 23:59 el último día de entrega, ¿sí? Em, y respecto a la regularidad vale por un año para que ustedes rindan el examen final después, ¿sí? ¿Cómo es esta evaluación y examen final? Primero tenemos una parte de evaluación continua que es la que hace a la regularización. Luego hay un final que obligatoriamente tiene una parte teórica, ¿sí? Por una cuestión de reglamentación no podemos hacer un examen netamente práctico, ni tampoco netamente teórico. Eh, Ingresa todo el programa de la materia, entonces es muy importante que ustedes puedan sacarse todas las dudas durante el cursado porque a algunos temas quizás yo los ahonde con mayor profundidad en lo práctico que en lo teórico, y otros en lo teórico que en lo práctico. Porque es imposible hacer teórico-práctico en profundidad de ambas cosas. Vamos a ir a lo pragmático y a decir, bueno, vamos a hacer una API, la API se hace de esta manera, esta es la documentación, acá podemos encontrar esto, lo otro. Pero sí tengan en cuenta que ustedes deben de conocer el programa con todos los puntos porque la parte teórica y la parte práctica puede abordar cualquiera de ellos. La aprobación final es la misma, la que está por reglamento solicitada, que es el 55%, y los criterios son los mismos criterios de evaluación que hay siempre: completitud, adecuación, que sea una cuestión sistémica, la parte práctica. eh, Acá tengo que, bueno, llegado el momento, todavía no tomé examen final de esta materia, pero probablemente sean todos virtuales porque haya una parte práctica que haya que escribir código sí o sí, eh, por lo cual la sistematización me resulta importante, ¿sí? Que no que el código no sea un código estructurado como si estuviésemos escribiendo el código en Fortran, ¿no? Estamos trabajando con un lenguaje de alto nivel. Elijamos el paradigma que elijamos, tiene que tener cierta estructura sistémica. Bueno, interpretación, compromiso, responsabilidad y transferencia, eso tiene que ver con la transferencia de conocimiento que ustedes puedan dar al examen, ¿no? Demostrar el conocimiento que han adquirido. Cronogramas de encuentro, también están los cronogramas de encuentro. Estas son las fechas en las cuales vamos a estar trabajando cada una de las unidades. Ahí me falta la unidad uno. ¿Por qué tengo 13 hoy, 13 el 8? Parece que ahí me equivoqué yo y me comí la unidad uno y las corrí. Ahí debe haber un error. Les paso, está correctamente cargado en el aula virtual, ¿sí? Las actividades integradoras, sí, son del 6 al 10 y del 10 al 21, no al 24. Acá no sé por qué le erré. Le debo haber errado el dedazo porque lo hice a último momento. Sí, importante, no hay prórrogas de entrega, ¿sí? O sea, las fechas que están en el aula virtual en el cronograma son las fechas definitivas de entrega y por lo mismo que les comenté antes, no les puedo dar prórroga de entrega, ¿sí? Si tenemos que entregar el trabajo tal día, hasta tal día te lo recibo. Compromisos de ambas partes, ¿sí? Esto creo que ustedes lo vienen aplicando y lo vienen viviendo con las demás asignaturas. No voy a ahondar mucho en esto, creo que si hay alguna duda me preguntan, pero creo que está más que claro. Y ahora sí me gustaría comentar un poco o preguntar un poco, primero si hasta acá de las condiciones generales queda alguna duda y algo que no se entendió, más allá de que la fecha está mal puesta acá. No, lo que tengo que ver. Bien, Profe, le quiero hacer una consulta. sí señor, Sí, Fernando Torres, disculpe que no me anda bien la cámara. ni problema. La materia, ¿no está contemplado la promoción? Tengo que consultarlo. Tengo entendido que sí, y en ese caso tengo que hacer una actualización en las condiciones cursadas y lo voy a hacer igual que como lo venía haciendo CIMES, creo que con mayor de 7 promociona y va a un coloquio. Sí, le Eh, preguntaba porque la mayoría de las materias tenían contemplado régimen de sí, promoción. sí. Esta es la primera vez que yo agarro esta materia. Entonces, tendría que darle consulta después, José, si está autorizada la promoción, sigo el mismo lineamiento que siguen los otros profes, que creo que es ese. Sí, por lo menos nosotros, profe, en programación uno tuvimos la posibilidad de promocionar la materia. Sí, sí, lo más probable es que sí. Yo cuando me pasaron la reglamentación no figuraba, pero bueno, capaz que son excepciones de la carrera esta puntualmente. Porque en las otras carreras no hay promoción, no hay régimen de promoción. En este puntualmente probablemente sí.
pero se los averiguo y se los agrego en el aula virtual y se los notifico por noticias. Profe, otra cosa que le quería consultar es, Bien. ¿toma lista, asistencia, es requisito? No, no, el requisito es que participen más que nada en las instancias del aula virtual, que participen, a ver, el que quiera ir a un régimen de promoción, voy a evaluar eso, ¿no? Eventualmente, sí, que lo más probable es que sí, si habilitamos un régimen de promoción y que el que no participa nunca en el foro del aula virtual, el que no sé, que solamente recibo las actividades y me cuesta por ahí ir a un régimen de promoción. De todas formas, eso lo tengo que poner, si, déjeme que lo averigüe en mañana y si eso es correcto, dentro de las condiciones de promoción lo voy a poner, ¿no? Obviamente, para que sea transparente. Pero la obligatoriedad de estar acá no existe. Acá los que se llevan la presencia son ustedes. La posibilidad de preguntar, de hasta que no les quede claro algo, no damos vuelta a la página, es el valor por el que ustedes están pagando en realidad. Eh, Después, si no vienen, las clases están grabadas para que las vean en- en modo asíncrono, pero Listo, obligatorio no, profe, no, gracias. no, por favor. Bueno, a ver quién me puede contar qué entiende por backend sin decirme lo que dice ahí. Algo más de su experiencia, de su entendimiento, de lo que leyó en algún lado, de lo que les dijo alguien. La Es la parte que no parte de se ve, atrás profe. Claro, de la cualquier parte de programa. atrás. Bien, me gusta, me gusta. Me Sería gusta como lo ese. que no se ve, digamos, pero hace que funcione la aplicación, ¿no? Bien, me gusta la Sería definición. como desde la vista del usuario, es lo que no se ve que hace que funcione, Claro, como la para interfaz aportar lo que gráfica, dijo Agos. digamos. Sí, tal Sería cual. como una caja negra de información. También, también, sí, lo de la Donde se caja maneja la negra. lógica. Bien, bueno, ahí me estás copiando lo que dice ahí, pero bueno, sí. Ah, perdón, estoy en la calle, profe, ¿eh? Está bien, no hay problema. No, no leí, perdón. No importa, entonces es válido. Es como Y cuando hace una milanesa, la receta, la parte de atrás. Pues ya tiene el producto finalizado. bueno, vamos a poner en jaque esa última definición, porque está buena la diferenciación para salir de algunos grises que por ahí nos pueden confundir, pero me gusta esa última, la receta de la milanesa. Em, ¿Cuántos de ustedes están trabajando en la industria del software en este momento? Yo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago yo realmente? Por lo menos de backend, solo sé recibir endpoints y lo básico, pero yo normalmente me dedico a lo que es el frontend. Pero si me dan código de backend, lo puedo entender y lo puedo ejecutar, lo puedo llevar hacia el front, todo eso. Bien. O sea que nadie de los que está acá tiene experiencia práctica en el backend, No. más que alguna cosita que pueden haber hecho en Java en programación uno. Bueno, ¿por qué hago todas estas preguntas? Porque acá hay algo muy importante para poder entender el backend, que es, perdón, me pasé una diapositiva, que es cómo es la comunicación entre cliente y servidor. Hay dos cosas que tenemos que entender importantes. Primero que en la arquitectura web tiene un servidor, un canal de transmisión de datos y un cliente. En esa arquitectura web, el cliente pide al servidor a través del canal de datos, el servidor responde al cliente a través del canal de datos. Canal de datos, entre otras configuraciones, tiene un protocolo. El protocolo que se utiliza para la transmisión de datos entre aplicaciones web es el protocolo HTTP, ¿sí? Hypertext, no me acuerdo, la segunda T no me acuerdo qué es, protocol, el famoso protocolo HTTP, que a su vez permite la transferencia de paquetes de datos. ¿Ustedes vieron modelo OSI hasta acá? Y vimos algo en
Redes vimos algo. Bueno, si ustedes se ponen a analizar el tema de las redes, en el modelo OSI, si ustedes se fijan en la capa 5, creo que es la capa de transporte, ustedes van a encontrar que en el protocolo, ustedes tienen el protocolo UDP, TCP, y si ustedes se fijan en la computadora, ustedes cuando van a hacer una transferencia, ustedes ponen un netstat, si tienen Windows, hacen una transferencia y van a ver los paquetes TCP, HTTP. Cuando ustedes se meten a una página web, TCP, HTTP. Ese protocolo HTTP es el protocolo de comunicación entre frontend y backend. ¿Qué transmiten frontend y backend? Transmiten comunicación entre, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Transmite comunicación entre un procesador de datos que los trabaja, los transforma, los procesa y los disponibiliza, y un requiriente de datos. Esos datos en ese protocolo se transmiten a través de documentos, de archivos. ¿Qué clases de archivos ustedes conocen que se puedan transmitir? Nosotros podemos transmitir el más conocido de todos, si el protocolo en vez de ser, si el protocolo es HTTP y transmito archivos, yo puedo transmitir un archivo JSON, que es un JavaScript Object Notation, que es el que transmiten las APIs, o puedo transmitir un archivo XML, que es el que se transmite a través de, en vez de hacer un API REST, donde llamo con los verbos HTTP, utilizo un protocolo SOAP, donde busco los datos de un archivo, perdón, posteo los datos a un archivo y ese archivo trae los datos. También hay otra forma de transferir información. Uno puede utilizar un file transfer, el famoso protocolo SFTP. Y así hay un montón. Ahora, en la arquitectura web, lo importante entre el backend y el frontend es que los datos que viajan en esa comunicación HTTP necesitan estar constantemente validados. Y para estar validados, tienen que tener una notación específica. Ahí es donde el backend, según la arquitectura que se decida, elige cuál es el tipo de archivo que va a enviar y lo manda a través de una ruta que la va a consultar el frontend, y cuando le diga, dame esta información por esta ruta, el backend le va a responder, acá está la información que me pediste. Una API es una interfaz de transferencia de datos que se utiliza para principalmente transferir datos entre un backend y un frontend de forma dinámica y asincrónica. Por eso utilizamos HTTP. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, en un modelo API, la forma en la cual se van a canalizar las consultas a través del protocolo HTTP es a través de verbos. ¿Alguna vez escucharon hablar de los verbos HTTP? Los verbos No, no. HTTP, los verbos HTTP, estoy resumiendo mucho la materia, ¿no? Es una introducción. Después vamos a ver esto bien en detalle. Los verbos HTTP lo que hacen es darle el comando al backend de qué tipo de acción vamos a realizar. Si vamos a hacer una acción de modificación de la estructura de datos con los datos que te estoy mandando desde el frontend, desde el cliente, si voy a solicitarte que vos me mandes datos desde el backend al cliente, o si voy a hacer una modificación parcial o total de alguna parte de los datos, o si voy a eliminar un dato. Hay un par de verbos más, pero que no los vamos a ver ahora. Esos verbos son... Sería como un CRUD. Exacto. Pero el CRUD es la implementación de un servicio backend que las rutas se llaman a través del verbo. En el CRUD, el create es para crear una entidad, el verbo va a ser un post. El read, el verbo va a ser un get. El update, el verbo va a ser un put. Y el delete, el verbo va a ser un delete. CRUD, CRUD, es create, read, update, delete. ¿Sí?
Estoy siendo muy abarcativo, pero quiero que ustedes vayan cayendo a la idea de que el backend no es solamente el que maneja la lógica, sino el que la disponibiliza. Doy toda esta vuelta para que ustedes sepan que cuando vayan a escribir código backend, la responsabilidad no es solamente manejar la lógica, no es solamente insertar datos en la base de datos, no es solamente eh, modificar un dato o no es solamente utilizar un file system en el caso de que ustedes quieran guardar archivos. La responsabilidad también es disponibilizar esos datos, disponibilizar el acceso y el control a esos datos. Ahí es donde entran todas las estructuras de capa que una arquitectura backend tiene que tener y que vamos a ver en este curso. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros para hacer esta arquitectura? Bueno, básicamente con Node.js, que Node.js es una herramienta, es un entorno de ejecución, no es un lenguaje de programación. Esto es muy importante. Hay gente que te dice, y yo lo he visto haciendo entrevistas, che, ¿qué lenguaje manejas? Ah, yo manejo JavaScript, manejo C y manejo Node.js. Ajá, y en Node.js ¿qué utilizas? Y JavaScript. Entonces no manejás Node.js, manejás el entorno Node.js que trabaja con JavaScript. Y una vez alguien me dijo, pero me estás confundiendo el pedo. Y yo le digo, no, no es al vicio que yo te confunda. Porque si vos me decís que manejás Node.js como lenguaje de programación, ¿qué construcciones lógicas haces en Node.js? Haces construcciones con JavaScript. Haces condicionales con JavaScript. Haces JavaScript puntualmente, que ustedes ya vieron en la uno. Podés hacer un prototipo. Ese prototipo podés simular que tenés un paradigma orientado a objetos. Podés hacer clase. Podés hacer, en las últimas versiones del ECMAScript, podés hacer un montón de otras cosas. Pero lo que utiliza la sintaxis no es una sintaxis propia de Node.js. Es una sintaxis de JavaScript. Ahora, ¿qué hay detrás de Node.js y por qué Node.js se utiliza para el lenguaje del servidor? Y antes de hablar de eso, voy a hacer una pregunta. ¿En Node.js solamente ustedes lo han visto en implementaciones de servidor o lo han visto en implementaciones de frontend también? Esta es una pregunta capciosa y que puede ser de examen. ¿Alguien vio Node.js Yo, en el frontend? yo nunca lo vi, profe. Bueno, acuérdense lo que me están diciendo ahora, porque con el paso del tiempo van a cambiar de opinión, y lo que están diciendo ahora es la realidad. Node.js no corre en el frontend, no corre en el cliente, porque el cliente es el navegador y el navegador corre JavaScript puro. Lo que pasa es que las librerías que hoy se utilizan en el frontend, como React o los frameworks como Angular, lo que utilizan detrás es el motor de ejecución de Node.js para aprovechar toda esa capacidad de interpretación que tiene el motor y crear todo el desarrollo de forma más fácil. Pero al final de la cuenta, cuando ustedes hacen un npm run build, lo que se entrega en la carpeta dist son los archivos estáticos. Y para correrlo en producción, el sistema apunta a los archivos estáticos, no al servidor de Node.js que levantaste para desarrollo local. No obstante, hay gente que lo pone en producción así, súper inseguro, súper pesado y que no tiene ningún sentido. Node.js no corre en el cliente. ¿Sí? ¿Se puede servir frontend desde el backend? Sí. Uno puede tener una aplicación server-side rendering que desde el backend yo sirvo los archivos Profe, estáticos. una Sí. consulta. ¿Qué sería que Node.js no corre del cliente? ¿Que se hace todo localmente y lo que ve el cliente es puro JavaScript? ¿Algo así sería? El cliente, vamos a hacerla. Yo tengo una contrapregunta a ver A si ver, te ayuda la respuesta. El cliente, ¿por dónde ve la aplicación? En una aplicación web. desde el navegador, por la página. Y el navegador, vamos a hacer una cosa. A ver. A ver, ¿están viendo acá o no? Sí, 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 perfecto. Sí, Bueno, estamos en Infobae. ¿Lo ven? ¿Ven ahí la consola? sí. Bien. Acá donde dice Source,
Están todos los archivos, ¿sí? Fíjense, todos los archivos que tienen son archivos JavaScript. Mirá, es JavaScript eso. ¿Te querés ver otro archivo? Son todos archivos JavaScript, HTML y CSS. ¿Querés ver, por ejemplo, vamos a ver, no sé, acá tenés este archivo JavaScript. ¿Querés ver el CSS que tiene esto? Vamos a ir acá. Mirá los errores feos que tiene la página de Infobae, ¿no? Al margen. Eh, te vas A Elements, creo que a era. Elements, te vas acá a Elements, y en Elements tendrías que tener en los styles, acá podés tener, ¿ves? En el archivo main CSS, todos los styles que tiene en CSS escrito. En ningún lado vas a ver corriendo Node.js en los archivos que sirve el cliente. Por más que detrás haya una aplicación que lo esté sirviendo, ¿eh? Siempre vas a ver archivos. En el navegador siempre vas a renderizar JavaScript, CSS y HTML. Perfecto. ¿Está? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Yo puedo estar sirviendo estos archivos de forma dinámica? Sí, lo puedo hacer con Node.js. Yo, por ejemplo, instalo Angular, por ejemplo, y quiero servir la aplicación que estoy codeando, pongo un ngserve, y chau, tú, y me levanto un servidor. Y después ese servidor que está en local, con un proxy, lo puedo mandar hacia afuera. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué van a ver del otro lado? Esto. Pero va a tener todas las cuestiones negativas que tiene hacer lo que hiciste. ¿Sí? Lo mismo que si haces, si te instalás React, que React es una librería, no un framework, te instalás React y escribís todo el código, pues, la levantás en local para ver cómo está, qué sé yo. Sí, vos vas modificando y Node.js te corre, te recompila todo. En realidad no compila Node.js, pero te corre todo, hace el intérprete de vuelta y te muestra en tu navegador local lo que vos estás haciendo. ¿Lo podés extrapolar? Sí, lo podés llevar afuera. A través de un proxy pass, un reverse proxy con Apache o Nginx, que son dos tecnologías muy utilizadas para servidores web, y lo podés disponibilizar eso, pero no es ni performante, ni seguro, ni escalable. ¿Qué es lo performante, seguro y escalable? Que todos estos archivos vos los tengas estáticos. Con una tecnología como React, npm run build, levantaste los archivos en la carpeta dist, tenés todos los archivos estáticos. Apuntá a esa carpeta dist, el reverse proxy pass del Nginx o del Apache, y ahí tenés los archivos minificados, por ende más livianos, tenés todas las configuraciones correctamente armadas y el usuario va a ver esto, ¿sí? JavaScript, CSS y HTML. Esto se va a conectar hacia el backend. Vamos a ver a dónde está llamando el backend. Y acá, para que no encuentro, porque esta no es mi consola. A ver, para. Ahí está. ¿Ves? Acá están todas las llamadas al backend. ¿Se ven? El código status 200 significa una respuesta correcta. ¿Sí? Llamó al backend. Acá vamos, esto está en PHP, por ejemplo, no está en Node.js. Vamos a llamar acá. Esta llamada, el verbo fue un post. La URL es esta. Hace un barra PHP porque cuando hace esto lo que hace es ejecutar el PHP le está sirviendo. Fíjense que acá tienen los headers que utilizan, eso ya lo vamos a ir viendo. En este caso, fíjense, el Access Allow Control Origin te dice que solamente el backend te devuelve acceso, esto se llama CORS, también lo vamos a configurar en código cuando escribamos código en Node.js. Te dice solamente te voy a devolver algo si el que me está llamando es https://infobae.com. Si yo le llamo desde mi computadora, le hago lo que le llaman, le hago un curl,
¿Hicieron un curl alguna vez? Un curl es yo de la computadora local le pego un curl post a alguno de estos, el mismo post hago, y si eso no tiene un cross origin control, me devuelve lo que yo, si yo le pongo las credenciales correctas, de hecho acá debe haber algún tipo de session storage, si ustedes se fijan, a ver, acá a ver si hay alguna variable en local storage que me haya pasado. Por ejemplo, acá, para YouTube. Estas son variables de YouTube cargadas que me las da el navegador, me las sirve para después hacer llamadas específicas a YouTube. ¿Sí? Bueno, todo esto es la forma en la cual se comunica una aplicación frontend con backend. ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, seguimos acá. ¿Estamos de vuelta? ¿Node.js en pocas palabras? excelente. Bien. ¿Qué tiene Node.js atrás y por qué digo que es un entorno de ejecución y no es un lenguaje de programación? Primero, porque el lenguaje es JavaScript. Segundo, Node.js trabaja de esta manera. Hay un motor que es el motor V8 del Google Chrome. ¿Sí? Google Chrome tiene un motor de coordinación, es un orquestador de cómo se hacen las cosas, que se llama V8, le pusieron. Está bien, suena bien. Un motor V8 suena cojudo, grandote. Es un motor cojudo y grandote el V8. Y además, a su vez, paradójicamente, es un motor liviano. Entonces, lo que hace este motor, este orquestador de peticiones, este orquestador este coordinador de lo que sucede en Node.js, trabaja, por un lado, con la libuv, que es una librería basada en C, que sí es un lenguaje de programación. O sea que ustedes me dirán, al final Node.js no es JavaScript, es C. Y sí, Node.js es C. Detrás de todo está C. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es el lenguaje con el cual la capa alta, es decir, nosotros los programadores de alto nivel, le pedimos al motor V8 que busque en la librería de C lo que necesitamos y transpila la orden, transpila. El concepto de transpilar, ¿lo conocen? Sí, de transpirar sería la La capa. la transpilación es una traducción literal. Yo, por ejemplo, agarro un idioma que yo sé que significa la palabra hola, en inglés hello, y la paso al español hola. ¿Sí? Pero la transpilación tiene un contexto. No es lo mismo un Profe, hola. ¿Sí? sería que como que pase del lenguaje JavaScript a C, algo así sería. Claro, pero lo hace de forma coordinada. Es decir, no es una traducción, que sería literal. La transpilación lo hacen dentro de un contexto. No es, por ejemplo, que no significa la transpilación, no significa que yo tenga una estructura condicional en JavaScript y Node.js la traduce a C y hace la misma estructura condicional en C. No es eso. La transpilación es que si yo en mi estructura condicional le estoy pidiendo comparar dos tipos de datos y dos valores de datos, va a la libuv y busca lo que hace comparar esos dos tipos de datos y lo que hace directamente es buscar ese código, ejecutar ese código con los valores que yo le estoy dando en JavaScript. No es una traducción. Traducción sería A igual a A. Es una Profe, una translación. consulta, sería como para explicarlo más fácil, nosotros en su momento en programación uno vimos PCInt, y PCInt tenía una función que cuando hacíamos el diagrama de flujo lo pasábamos, podíamos Sí. transformarlo en código en Java. Sí. Sería eso, ¿no? Más o menos. No, no es lo mismo, pero en No, términos porque lo conceptuales está sí. pasando de diagrama de flujo a código y lo que el profe está diciendo es que Está lo intentando hacer la misma pasa a lógica. C, claro, pero dependiendo del contexto. A ver, vos imagínate esto. Vos imagínate esto. Si vamos a hablar un idioma que seguro ninguno de los acá hablamos. Ninguno de acá habla ruso. ¿Alguno habla ruso? Bueno, yo tampoco. Pero tenemos que ir a Rusia. Entonces, te preguntan, llévate lo que vos quieras. ¿Qué te llevas? Mínimo un traductor, porque acceso a Google en Rusia no tenés. Entonces te llevas un traductor. Me lo llevo a Rodrigo, que es traductor de ruso. Rodrigo viene al lado mío, lleva su valijita, yo llevo la mía, se sienta en el asiento de al lado
Entonces yo me voy a hablar con el piloto y le quiero preguntar cuántas horas de vuelo tiene el viaje y no tengo idea del ruso. Entonces le digo a Rodrigo, Rodrigo, pregúntale al piloto cuántas horas de vuelo tiene el viaje. Y Rodrigo, ¿qué hace? Che, piloto, acá Guillermo me pregunta cuántas horas tiene el viaje. El piloto le contesta en ruso y él me lo dice en español. Eso es una traducción. La transpilación sería eh, alguna cuestión muy tradicionalista, por ejemplo, en Tailandia, esto es posta, ¿eh? En Tailandia, vos a un chico, si le tocas la cabeza, es una falta de respeto. Vos acá en Argentina, viene un amigo a mi casa con los hijos y yo lo saludo y le hago así en la cabeza. ¿Qué hace? ¿Cómo andás, querido? Bueno, el hola, ¿cómo andás? Todo bien, con el saludo en la cabeza a un niño en Argentina, si yo le pido que lo transpile a un niño en Tailandia, Rodrigo no le va a decir hola, ¿cómo andás? Pero no le va a hacer así en la cabeza. Hace una transpilación con contexto, porque el mensaje que quiere dar es bueno, no malo. Entonces necesita entender el contexto. Entonces, esa transpilación de la idea, de la lógica, se sirve para transpilar de la lib UV. Todo eso, todas esas construcciones lógicas en C son las que le sirven al motor V8 para transpilar las órdenes en JavaScript. ¿Se entiende? Bien, profe. Bien, bien. Bien. ¿Qué otra característica tiene Node.js? Es orientado a eventos. Que sea orientado a eventos significa que a su vez tiene que administrar y manejar un loop de eventos. Algo que vamos a ver más adelante, probablemente en la próxima clase, que se llama el Event Loop. Algo que es súper interesante de aprender porque no es de Node.js, es de JavaScript. Y si ustedes trabajan con JavaScript en el frontend, también tienen que aprender a manejar el Event Loop. Nada más que en el backend los daños pueden ser mucho más irreversibles. Es asíncrono y no bloqueante. ¿Por qué? Porque es monohilo. Ustedes en Java podían abrir la cantidad de hilos que quisieran, con un cursor o lo que ustedes quieran. ¿Se acuerdan? En programación uno lo hicieron. ¿Y los con cursor? No me acuerdo de hecho. O sea, serían los archivos. A eso se Ah, no. refiere. Ah, no, No. viste. Sí, no. Módulos. Un hilo de memoria. Ustedes recuerden que cuando ustedes hacen una instrucción a la computadora, en arquitectura von Neumann, ¿se acuerdan? Lo deben haber visto en las primeras materias. Sí. La instrucción, ¿a dónde se ejecuta? Profe, perdón, sería una función los hilos, ¿verdad? No, no. Cuando ustedes ejecutan una función o una orden, la que sea, a nivel físico, ¿en qué parte de la computadora se ejecuta esa función? En el procesador. Sí, ¿sabes? Pero previamente, o sea, el que calcula y el que tiene la potencia y la fuerza para resolver los problemas es el procesador. Ahora, esos núcleos de procesamiento son finitos. ¿Me explicó? Entonces yo tengo 8 núcleos, ¿qué puedo hacer? 8 cosas a la vez. Ya si hago 9, tengo que manejar de alguna manera qué hago con los 8 procesadores que están ocupados. La pongo en espera y va a ir al primero que se desocupe. O las voy a poner sí o sí uno atrás de cada procesador y bueno, esperará que se desocupe el anterior, no importa si el cálculo es más pesado o no. Bueno, todo ese manejo se hace dentro de un hilo, ¿sí? No, no hay que confundir un hilo con un hilo de procesamiento con un hilo de memoria. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en un hilo de memoria encolada 25 operaciones y si tengo 8 procesadores, la distribución de la arquitectura de procesadores que yo tenga va a ser la misma. Entonces, ¿qué me va a pasar? Yo tengo 8 procesadores y tengo 10 peticiones, o sea, 10 procesos en un zócalo enorme, infinito de memoria RAM. Vamos a sacar la memoria RAM de la ecuación. Entonces, la memoria RAM, ¿qué hace? Empieza a encolar.
y empieza a recordar cuáles son las instrucciones que tengo que hacer. Y dice, bueno, instrucción uno, procesador libre, tuc, vamos al núcleo uno. Instrucción 2, núcleo 2. Instrucción 3, núcleo 3. 4, 4. Tengo los 8 ocupados. La instrucción 9 de las 10, ese hilo de memoria se la acuerda y puede sumar 20 capas más, porque imaginemos que es infinito el hilo de memoria. Ahora, yo mi hilo de procesamiento son 8. Y ahí es donde yo tengo que decir, ¿qué hago con esto? Manejo 8 hilos en paralelo y decido qué procesos van por un hilo, porque sé que son más pesados que otros, qué procesos van por el otro. Bueno, todo eso en lenguajes como Golang, lenguajes como Java, ustedes lo tienen que manejar. Si no lo manejan, usan un solo hilo y les pasa lo que pasa con JavaScript en Node.js. Porque también es una realidad. La elección de JavaScript como lenguaje de transpilación no es solamente para ser más amigable para el usuario, porque, a ver, hay una ventaja comercial ahí. Si vos tenés un desarrollador frontend que ya maneja JavaScript, que aprenda a hacer backend en JavaScript, es un salto mínimo en aprendizaje, la curva es muy rápida y el salto de calidad que vos tenés productivo es enorme. Tenés un solo tipo que hace las dos cosas. No es esa la única razón, sino que la otra tiene que ver con esto, el manejo del event loop que tiene JavaScript para manejar los hilos. Ahora, JavaScript trabaja sobre los hilos de memoria, mientras que Node.js trabaja sobre los hilos de procesamiento. Y cuando te dice que es asíncrono y no bloqueante, significa que es monohilo, es decir, todo entra en una sola cola. ¿Quién administra quién entra primero y quién entra después? JavaScript. Tranquilos que esto lo vamos a ver, hay una clase sobre esto. Pero para que ustedes entiendan que cuál es la ventaja de esto, que es un lenguaje muy bien utilizado para aplicaciones altamente escalables que son web. ¿Puedo hacer en Node.js una aplicación de escritorio? Sí, podés, pero no tiene sentido. Hay lenguajes mucho más performantes. Si vas a usar todos los recursos de la computadora instalados en local y usá Java, usá, no sé, otro lenguaje mucho más potente para eso. Ahora, para la parte web, al ser monohilo, no tenés que administrar muchas de esas cosas que las hace automática el event loop. Hay un disclaimer que tengo que hacer. Aún así, y todo, existen librerías de Node.js para manejar, no es multithreading, no es multihilo, pero para alguna manera hacer una capa intermedia de manejo de todos estos recursos antes de llegar al núcleo. Se llama el Process Manager, ¿sí? La librería se llama PM2 y se usa bastante, pero ya estamos hablando de algo bastante más avanzado que escapa a la lógica de este curso, ¿sí? Pero para que lo sepan. Y es asíncrono, ¿por qué? Porque toda petición tiene una respuesta. Protocolo HTTP. Hago un request, hay una response. Entonces, si yo hago un request, ese request asíncronamente puede estar esperando que se resuelva otra cosa. Recuerden en JavaScript, ustedes vieron promesas, ustedes vieron asincronismo, vieron toda esa lógica, la vieron en JavaScript. Bueno, toda esa lógica también se aplica al backend. Entonces, con JavaScript ustedes lo que hacen es darle esa posibilidad de no bloquear. Entonces manejan el event loop desde JavaScript y se olvidan de la gestión del hilo, porque es un solo hilo. Y la otra ventaja, en pocas palabras, recuerden, yo les digo esto siempre para que ustedes se acuerden que esta es la primera clase, hago un pantallazo general, pero después vamos a tener profundidad. El ecosistema de NPM, que no es el único, está Yarn, hay un par más, pero el más utilizado es NPM, que se llama Node Package Manager. Lo que tiene es un listado de librerías de la comunidad open source, ¿sí? Eso es importante aclarar también, Node.js es open source, eh, que te permite utilizar un montón de recursos ya en JavaScript. O sea, ya tenemos la libUV armada para acceder a C y eso lo hace automáticamente Node.js. Pero a su vez, hay un montonazo de librerías, entre ellas Express, que resuelven mucho código en JavaScript. O sea, ¿qué otra cosa tiene Node? Que si aprendo a hurgar bien en la internet, puedo tener mucho material prearmado. Y acá me voy a detener 2 segundos en Express. Primero,
No hay que confundir Express con un framework. Un framework es un conjunto de herramientas y entornos, por eso Angular sí es un framework y React no en el frontend, y Express no es un framework, es una librería que tiene un montón de recursos prearmados, ¿sí? Se le llama minimalista porque con pocas líneas de código hacemos casi todo. ¿En qué está enfocado Express? Está enfocado en el enrutamiento y en el manejo de las solicitudes y los middlewares. Middlewares son conceptos de backend que vamos a ver, que pueden ser middlewares de autenticación, middlewares de logueo, un montón de subprogramitas que van resolviendo distintas cosas en paralelo. Express es ideal, como les decía, para APIs y aplicaciones escalables, porque justamente el mantenimiento y el escalamiento con poco código se hace. Bien, esto es lo que les decía hace un rato. Arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Con una base de datos, cualquiera que sea, un MySQL, Postgre, que son relacionales, Mongo, que es no relacional. ¿Vieron base de datos ya en la carrera? Sí, sí. Sí, bro. ¿Sí? Sí, pero Sí, sí, Bueno, sí. entonces saben de qué estoy hablando. Las peticiones que se manejan en el backend son las de los verbos HTTP, como les dije, get, post, put y delete para hacer un CRUD, como dijo creo que Rodrigo. Eh, y las respuestas usualmente son en un formato JSON. Se puede utilizar otro tipo de intercambio de archivos, para lo cual hay librerías específicas. Para mandar un XML tienen que utilizar una librería específica en Node.js con NPM. Para mandar un SFTP también. Normalmente si van a usar XML o SFTP, está todo resuelto. O sea, no hay nada que inventar. Un poco esa fotito muestra la arquitectura que yo les decía, el single thread en el medio, que las peticiones de cliente-servidor. Un poquito más profundo, que no está ahí armado, tiene que ver con los workers que trabajan, ya vamos a ver qué son los workers, que trabajan en las instancias, ¿sí? De los objetos, porque recuerden que del otro lado está JavaScript, que no es un lenguaje orientado a objetos, ¿eso lo saben? Estos eventos, eso. JavaScript es un lenguaje orientado a eventos, no es un lenguaje orientado a objetos. Existe el prototype en JavaScript que te permite utilizar alguna de las propiedades del paradigma de orientado a objetos, pero no es un lenguaje orientado a objetos. Y si ustedes no manejan bien las propiedades del prototype, después terminan heredando un montón de cosas en un objeto que es una réplica con un montón de cosas de un objeto anterior, entonces el ciclo de vida de datos nunca se agota. Es peligroso usar objetos en JavaScript si no sabemos lo que estamos haciendo. Pero lo importante es tener en cuenta que no es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, obviamente, la programación que más se utiliza, y acá viene un poco, creo que Agostina lo planteó, es la programación funcional. ¿Por qué? Porque la programación funcional a vos te permite encapsular una función, una lógica predeterminada, y luego evocarla la cantidad de veces que vos la necesites en distintas partes del código. ¿Es la única forma? No. ¿Se puede aplicar el paradigma orientado a objetos? Sí, se puede, pues se puede hacer clase, pero hay que tener ciertas consideraciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Lo que dije recién, vamos a ver los fundamentos teóricos. La próxima clase vamos a hacer la instalación de Node.js. Hago una pregunta ahí. ¿Alguno usa Linux o todos tienen Windows para prepararla en función de eso? Yo tengo Windows, no sé el resto. Sí, alguno. ¿Ninguno usa Linux? Yo Creo Windows. que, Ah, creo que Windows. César usa, si es que está, usa Linux. César usa Linux, pero no Bueno, sé. bueno, Pero si ahora hay no uno lo que veo. no importa. A ver, Dexter creo que hacía móvil solamente. Ah, ok, ok, ok. Sí, me parece que sí. bueno, en fin, preparo para las dos y de última no pasa nada. Eh, Vamos a ver los fundamentos y todo lo que son los eventos, los módulos nativos de Node.js, los módulos propios de Express, ¿sí? Cómo instalar Express, cómo instalar Node.js, obviamente, cómo configurar algunas variables de entorno. Vamos a ver un poco el protocolo HTTP, ¿sí? Los códigos de estado, eso es muy importante porque ustedes utilicen el lenguaje que utilicen el entorno que utilicen, los códigos de estado los tienen que saber administrar. No da lo mismo devolver un 300
un 200. Después en el medio tenemos los 201, 202, 203, 301, 303, 400, 401, 404, 500, 503. O sea, todos esos códigos de respuesta los tienen que saber. Hay un nomenclador, pero lo más importante, más que un nomenclador, es código que sea adecuado a la respuesta del error. Muchas veces los programadores backend cometemos el error, sobre todo cuando arrancamos, de mandar el código medianamente correspondiente, pero no mandamos detalle del error. Entonces, arrojamos un error y los de frontend nos quieren asesinar. Entonces, ¿qué pasa? Terminamos metiendo mucho más tiempo en ese mantenimiento, corrigiendo lo que ya hicimos, que si lo hubiésemos hecho a la primera lo hubiésemos hecho bien. ¿Sí? Serían Vamos. los den, o los puntos den, que después nos Bueno, llegan. esos son errores de ejecución, porque el punto den es la ejecución de una promesa en JavaScript. Porque tenemos dos clases de errores. Tenemos el error de comunicación, que es el HTTP, y tenemos el error, que vos en ese caso en un punto D tenés que incluso usar un throw para largar ese error. Y en el throw vos largás el mensaje de error. ¿Dónde recuperás en el control? En la ruta. En la ruta es donde vos recuperás el código de error. ¿Sí? Vamos a trabajar con MySQL como base, como para hacer las cosas medianamente fáciles, ¿sí? Vamos a usar el motor de MariaDB, que es algo común de todos. Ahí yo les voy a proponer, si quieren trabajar, los que tengan Windows va a ser más fácil, por ahí si alguno tiene Linux y usa algún otro tipo de, o le instala localmente la base de datos, como les sea más fácil, porque no es una materia de base de datos, pero yo les voy a proponer usar contenedores. ¿Sí? Para la base de datos, por lo menos, para que ustedes ya puedan trabajar con una base de datos. Y al final del proyecto, no va a ser obligatorio para el trabajo práctico, pero yo sí voy a dar una clase de cómo contenedorizar su aplicación. ¿Por qué? Porque el despliegue es más fácil. Es más fácil desplegar un contenedor que tener que instalarla, hacer todos los comandos. Entonces, para que ustedes puedan armar un contenedor de su propia aplicación. Y como por último, bueno, como les decía, los conceptos de API REST, cuáles son los verbos, qué es un CRUD, que recién lo nombraba, no me acuerdo si Rodrigo o Franco, cuáles son las validaciones de un API REST, cómo son los errores que tiene que haber, los diccionarios que tienen que crear, cuestiones de buenas prácticas, ¿sí? Y antes de hacerle estas dos preguntas, quiero hacer una última salvedad que no lo puse por escrito, pero va a quedar grabado acá. Vivimos en el siglo XXI. Somos todos gente grande y somos todos profesionales o a punto de serlo. Entonces, yo celebro y fomento, creo que como pocos docentes, por ahí en esta carrera hay más docentes, porque yo sé que Carlos sí me estaba muy de acuerdo con esto, pero ponele, en la carrera de logística me pasa que todavía siguen pretendiendo que los alumnos usen papel y lápiz. Yo fomento, acepto y promuevo el uso de la inteligencia artificial. Lo que no acepto, y me doy cuenta cuando es así, es que el código que me entreguen venga crudo desde la inteligencia artificial, que no lo hayan probado, que no se fijen que reúna todos los requisitos del pedido y que sea un código que está copiado, porque a veces la inteligencia artificial, sobre todo Gemini y ChatGPT, van y buscan información en algún repositorio y que esté copiado o tenga errores, ¿sí? Y me lo entreguen así. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes armen el esquema general del código. Díganle al ChatGPT si quieren que les arme la sintaxis, ¿sí? De cómo hace una cosa u otra, o ármenlo y pruébenlo y díganle al ChatGPT dónde está el error y que te lo revise, háganlo lo más consciente posibles, pero usen las herramientas de inteligencia artificial. Pero les repito, no me manden un código crudo porque me voy a dar cuenta y no lo acepto. ¿Tá? Utilícenla a la herramienta como si fuese un compañero de trabajo, pues la decisión la toman ustedes. Los responsables del código que ustedes me entreguen son ustedes. Si el código dice algo de más, entonces está desaprobado. Si dice algo de menos, está desaprobado. Si el código, cuando se ejecuta, yo pedí en la ejecución que diga bienvenido a mi mundo y resulta que dice bienvenido al mundo, es porque no verificaron lo que le resolvió ChatGPT. Entonces,
Parte de lo que tiene que ver el mundo tecnológico es usar conscientemente las herramientas. Y si están acá, es porque ustedes quieren ser profesionales en esto. Entonces, no les voy a decir no usen la inteligencia artificial. Sería una estupidez de mi lado. De hecho, si Dios quiere, vamos a dar un seminario sobre eso. Pero úsenla coherentemente como corresponde. El mejor ejemplo para usar inteligencia artificial, ¿todos vieron la película de Iron Man? Las de Marvel. Ah, vi el ejemplo con Jarvis, que le va dando las instrucciones, pero tiene todo en la cabeza Tony. Exactamente. Ustedes tienen que usar a la inteligencia artificial como Jarvis. Es la forma en la que les va a servir de acá lo que les quede de vida, porque lamentablemente esto no se va a terminar y cada vez va a ser más profundo. Ustedes tienen que ser Tony Stark y la inteligencia artificial que elijan tiene que ser Jarvis. Tiene que estar al servicio de ustedes. No les tiene que entregar, no les tiene que decir qué tienen que hacer ustedes. Porque ahí es donde ustedes se van a equivocar y yo me voy a dar cuenta y ahí vamos a tener un desaprobado por no verificarlo. ¿Sí? Esas son las condiciones para el uso de la inteligencia artificial. El que no quiere usar inteligencia artificial y se quiere arriesgar a hacer el viejo método, perfecto. O sea, la documentación la tienen que leer igual. Y en esto les pido, por favor, lean la documentación de las cosas que les pasemos. Porque si no leen la documentación, ChatGPT no se los va a recordar. Entonces no se van a acordar que existe un método que hace tal cosa cuando lo vayan a necesitar. Entonces, lean primero la documentación, diseñen el código y lo que les falte, que lo complete ChatGPT. Pero sean ustedes los autores. ¿Sí? ¿Soy claro en esto? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Primero las bases. Bien, hasta acá alguna duda de lo que dije un montón, porque fui muy por arriba y fui bastante rápido, pero si tienen alguna duda, la podemos abordar, pero me gustaría saber si alguna vez consumieron APIs sin saberlo o conscientes y saben qué procesos ocurren detrás de una aplicación. Recién dijimos el backend es lo que está detrás, por eso me quedé con lo de la milanesa, la receta de la milanesa. Bueno, el backend no es la receta de la milanesa. El backend son las manos mezclando el pan, el huevo, cortando la carne y dándole con la masa para que se ablande. Entonces, ¿qué ocurre detrás de una app? A ver, ¿qué procesos ocurren detrás de una app? Y esos procesos, ¿alguna vez los han identificado y dicen, ah, bueno, ahora esto yo sé que es un backend, una API, yo no sabía que estaba consumiendo una API, pensé que esto era todo parte de lo mismo. Porque bueno, si vienen de Java, no han hecho desarrollo web, salvo que han hecho ahora la 1, que es la parte de front, pero el que viene de Java por ahí o que solamente hizo Java, dice, che, no, yo compilo y esto arranca. ¿Qué me Puede pueden contar? ser, no sé, cuando entras a Instagram, cargas todo, es una solicitud de eso que le estás haciendo el backend. Cuando cargan todos los posteos, cuando cargan todas las historias y todo eso. Bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 tal cual. Es más, pregunta de examen. El cliente, se las pregunté hace un rato, ¿a través de qué puede consumir el backend? Recién me dijeron el navegador. ¿Y a través de qué más puede consumir el backend? ¿El Consumen con servidor? endpoints. Serían con endpoints. No, no, estamos hablando de que yo quiero entrar a una aplicación. Entro por el navegador, consumo el Algo, backend del navegador. ¿Desde puede dónde ser, más puedo profe, algo que consumir? acepte el protocolo HTTP, Bueno, sí, es un que no sea un requisito. navegador. Es un requisito. Bien, está bien. ¿Y qué se te ocurre que pueda aceptar o trabajar con protocolo HTTP desde el lado del cliente que no sea el navegador? No, habíamos dicho esa librería. No. ¿Qué con- más? Es más sencillo. La solicitud cuando le Un los bloc de términos y notas. condiciones. Vuelvo a Puede hacer la ser que pregunta. sea internet. ¿Qué equivale? Internet es el canal por donde se transmite el mensaje. Piensen de vuelta, les voy a reformular la pregunta. Además del navegador, ¿desde dónde pueden acceder a un backend? A la información de un backend. Au, Ahí está. Una aplicación de escritorio. ¿Qué más? Aplicación móvil. Exacto. Y existe otra respuesta.
Microservicio puede ser. Exacto, desde otro backend. Exacto, un microservicio, otro backend. Entonces, nosotros piensen que el backend puede tener backend frontend, backend mobile, backend backend. ¿Sí? Entonces, el backend no es la construcción de la lógica, yendo a la primera definición. No es la construcción de la lógica solamente y la interacción de los datos. No, no, el backend tiene la responsabilidad de administrar y servir la información. Y puede ser a otro backend, puede ser a un frontend web o puede ser a un frontend mobile. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Profe, Sí, puede señor. ser que, supongamos cuando, no sé, uno entra a hacer una compra virtual, el Sí. momento, ahí consume una API. En el momento que va a hacer el pago, ahí se está consumiendo otra API o ese back consume, o sea, no sé si me explico. Sí, depende de la arquitectura. Por ejemplo, obviamente por una cuestión de seguridad, Mercado Libre debe de tener, no lo sé porque no trabajé nunca con Mercado Libre, debe de tener una API específica para la pasarela de pago, que debe ser de Mercado Pago, y otra API para todo lo que tiene que ver con el proceso de Marketplace. O varias APIs en realidad, porque, a ver, una aplicación puede tener miles de APIs. Hay APIs que se llaman, ya lo vamos a ver, las APIs tienen clasificaciones. Yo tengo una API transaccional, por ejemplo, una API de visualización donde solamente puedo pedir datos, una API de datos dinámicos, otra de datos de estáticos, puedo tener una API de lo que se llama BFF, un Backend for Frontend, que es para dar los datos cocinados y que no tenga que, yo por ejemplo tengo un millón de registros y hago un get y digo, tráeme todos los nombres y apellidos, son un millón de nombres y apellidos, me desconecta por timeout el servidor. Pues un montón de datos. Entonces digo, bueno, voy a armarla para que pido nombre y apellido que empiecen con la letra A y vivan en Córdoba. Entonces el BFF tiene todos sus endpoints armados exclusivamente para el frontend y que no sea pesado. Entonces hay un montón de tipos de APIs. En este caso hay que ver la arquitectura y puede ser que la API principal llame a la API de pasarela de pago o que el frontend llame para pagar a la pasarela de pago y para lo otro al marketplace. Pero es buena la pregunta, ¿eh? Eso lo vamos a ver un poquito por arriba en la arquitectura de backend. ¿Alguien Yo más? tengo, sí, una duda. Cuando tengamos que hacer los contenedores, ¿vamos a ver la dockerización, tipo hacer imágenes, los ejecutables, todo eso? Sí, lo Oh, vamos a ver por arriba, porque está fuera del programa. Es un agregadito que si da, lo vamos a hacer. dale, dale. Sí, sí, la idea es que, a ver, es una cosita extra que está fuera del programa, que no va a ser obligatorio para nadie, pero si haces un backend y lo puedes dejar dockerizado, y no es muy junior que digamos, entonces para hacer una prueba técnica, para el que quiere buscar laburo, o para cambiar de laburo, o para agregar valor a su propio trabajo, marca un poquito la diferencia dejar la aplicación conteneurizada que no. ¿Hay más? Bueno, ¿qué les toca hacer a ustedes ahora? Pues nos vemos la próxima. Que ya me voy bueno, está ahí en el aula virtual, está bien puesto. Acá está mal puesto esto. Eh, la próxima que nos vemos. Para la próxima, revisen la unidad uno. En la unidad uno van a encontrar un textito que escribí yo y van a encontrar eh, unos links para ir al material obligatorio que está ahí guardado. Este, les voy a pedir para los que puedan. Porque acá hay una cuestión importante que está puesto en la presentación de la materia. Mi objetivo y mi vocación personal, yo la realidad es que doy clases por vocación, porque me encanta, porque trato de ser el profe que yo no tuve buenos profes, pero trato de ser el profe que me hubiese gustado tener. Eh, lo importante es que ustedes acá se lleven no solamente el conocimiento, que nunca va a ser del todo completo, sino que se lleven el hábito, el método. Y el método para trabajar en tecnología es curiosidad y autodidacta. Yo no lo voy a dejar solo, yo le voy a explicar todos los temas que por el programa estoy obligado a explicarle, obviamente. Pero lo que voy es,
Si ustedes pueden adelantarse y agotar todas las instancias y venir con la duda directamente, ya ganaron. Entonces, traten de instalar Node.js y Visual Studio Code. Express déjenlo para cuando nos toque. Pero Node.js y Visual Studio Code. Si lo tiene instalado Visual Studio Code, instalen Node.js, fíjense la última versión disponible, naveguen en la página web de Node.js, ahí tienen un instructivo, pregúntenle a ChatGPT, hagan lo que tengan que hacer y si no lo pueden hacer, de todas formas, en la clase que viene yo voy a preparar otra diapositiva del paso a paso de cómo tienen que instalar. ¿Sí? Hay un video introductorio que habla en términos generales de qué es Node.js. Eh, Node.js actualmente va por la versión 20 y pico, si es que no pasó la 30 ya. Ustedes van a encontrar que tiene las versiones LTS y las versiones viejas. Y después tienen las versiones beta. Bájense la última versión LTS. ¿Sí? Son las versiones que son atendidas, tienen mantenimiento. Porque hay versiones que están en prueba y ¿qué pasa? Fallan. Entonces les va a fallar a usted el código o no van a tener compatibilidad en las librerías. Entonces, bájense en la última LTS, que hoy debe estar en la 28, 27, 29, no me acuerdo. ¿Sí? De todas formas, el que no pueda o prefiera que lo hagamos juntos, para la clase que viene lo vamos a hacer juntos. ¿Sí? Mírense el video introductorio, que está en una versión no vieja, pero bastante LTS, no sé si está en la 18, no me acuerdo. Mírenlo y traigan dudas, ¿sí? La clase que viene yo voy a hacer 30 minutos de exposición teórica donde vamos a instalar Node.js, donde vamos a hablar de los temas principales de la unidad uno, para lo cual ustedes tienen que traer revisado, ¿sí? El material de la unidad uno, o sea, tienen que entender de lo que esté hablando. Y la otra hora vamos a hacer práctica, vamos a instalar Express, vamos a empezar a instanciar un servidor y vamos a empezar a hacer algunas pruebitas de código. ¿Estamos? También, profe, vamos a Bien, perfecto. integrar frontend, así se pueden comunicar entre ellos. O... Por ahora, las primeras clases no. Después más adelante capaz que hacemos un frontend medio rapidito como para pasarte algún dato. A ver, en el backend normalmente, para probarlo, el backend, no se usa el frontend. Se utilizan dispositivos como Postman, Insomnia, que son aplicaciones que simulan ser el frontend. Pero para eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, a ver, si vos querés probar con un frontend, lo hacés, no hay problema. Bien, bien. Bien. Bueno. Ahora les veo a toda la cara de vuelta. ¿Qué les pareció? Está bueno, profe. Yo que de back no sé nada. Vamos, vamos, vamos. Yo les pido que no se agobien con la cantidad de información que vamos a ver de golpe, porque la materia en realidad, el Node.js no al pedo es una de las tecnologías más usadas. La realidad es esa. Pero tiene un montón de vericuetos. Hay muchas cosas que no las vamos a ver. Pero si ustedes experimentan, a la clase siguiente van a traer las dudas y va a estar buenísimo resolverlas. Y también va a pasar que hay muchas cosas que yo no las voy a saber resolver y vamos a buscar la solución juntos en vivo. ¿Sí? En la programación en general, todos somos ignorantes. Entonces, no tengan miedo ni a equivocarse, ni a no saber, ni a escribir un código horrible, o sea, el Linux Torvald hubo uno solo y terminó en cana. ¿Está? Bueno, gente, eh, esto es todo por hoy. Nos vemos la clase que viene. Hay un foro de presentación, me gustaría que se presenten como para saber quién es quién, qué hace, a qué se dedican, qué expectativas tienen de la materia y bueno, seguir por ahí esta primera etapa de presentación, lean todo lo de la unidad uno y nos vemos la clase que viene ya con más power.